El día de hoy les voy a compartir sobre cómo realizar búsquedas en la Biblioteca Digital de la UNAM para que sean exitosas. Recordemos que cuando buscamos información en una biblioteca digital o en una base de datos, no va a ser la misma forma que buscamos información en Internet, ¿no? Aquí, cuando nos acercamos a una biblioteca digital o a cualquier sistema de información científica, tenemos que tener en cuenta dos cosas. La primera es que podemos realizar búsquedas por exploración, es decir, entramos a una base de datos o a una biblioteca digital para que podamos ver qué nos ofrece sobre un tema determinado. Este tipo de búsqueda normalmente se realiza a través de puros clics. Con un clic paso de un título a otro título. Un ejemplo similar a este tipo de búsqueda es cuando entramos a un servicio de televisión como una plataforma, como por ejemplo Netflix, ¿no? Y entramos y a veces no tenemos idea de qué título queremos consultar, solamente sabemos que queremos ver algo, ¿no? Y pasamos de un título de una película o una serie a otro. Y a veces por el título, por el resumen o por la imagen decidimos consumir o no un producto. Algo similar podemos realizar en las bases de datos. Por ejemplo, entro a la Biblioteca Digital de la UNAM. Permítanme un segundo. Ok, entro a vivi.unam.mx y, por ejemplo, voy a ver qué es lo que me puede ofrecer el catálogo de ebooks de EBSCO, ¿no? De un tema que me puede interesar, puede ser filosofía, educación, historia, etc., ¿no? Entro a um, a ver, voy a entrar a una base de datos de EBSCO y después hago el cambio de esta base a ebooks. Por ejemplo, aquí estoy. Ahorita les explico cómo entrar a las bases de datos. Lo único que quiero es que podamos evidenciar que podemos navegar por las bases de datos. ¿Okay? Entro a una base de datos, en este caso, ebooks de EBSCO. Perdón. ¿Okay? Y veo cuál es la producción. Y si se dan cuenta, aquí está la opción de navegar por categoría. ¿Mm? Y bueno, aquí están los temas que manejan esta base de datos y seguramente a ustedes como estudiantes de letras hispánicas, el área de literatura podría ser interesante. Y bueno, aquí están los libros a los cuales tenemos acceso a través de esta base de datos de ebooks de EBSCO. Bueno, si quiero navegar solamente por los de español, aquí le doy clic en español. ¿Ok? Y bueno, aquí están los títulos, reviso y si me interesa un título, le doy clic al recurso para poder visualizar el libro, por ejemplo, en un formato PDF. ¿Cómo llegué a este libro? A través de un sistema de navegación. Solamente le di clic a una base de datos, vi que lo que me podía ofrecer de una materia y dentro de esa materia, ¿qué me podía ofrecer en español? ¿No? Y aquí ya tenemos el libro, el cual lo puedo leer en línea o lo puedo descargar. ¿Vale? Ese sería un tipo de búsqueda, ¿no? La búsqueda por petición, perdón, por exploración. Después tenemos la petición directa, ¿no? Que es cuando escribimos un término dentro de un recuadro de búsqueda, ¿no? Aquí, por ejemplo, estoy en una base de datos y escribo un término. Juan Rolfo.
y le doy clic en buscar. Y aquí estoy realizando una búsqueda por petición directa. Le estoy diciendo al sistema que estoy buscando información sobre una persona, un tema, un acontecimiento, etcétera. Bien, cuando optamos por realizar búsquedas por petición directa, tenemos que tener en cuenta dos cosas. Lo primero es que identifiquemos y definamos con claridad cuál es mi necesidad de información. Por ejemplo, de literatura mexicana. Literatura mexicana es un tema muy amplio. ¿Qué de la literatura mexicana necesito investigar? Literatura contemporánea, ¿no? Algún escritor de literatura mexicana, algún género, ¿no? Alguna época, etc. Entonces, es importante que ustedes definan cuál es su necesidad de información. Ese proceso de definir su necesidad de información va a emanar de que ustedes respondan a sus preguntas de investigación. Durante ese proceso de ir respondiendo a sus preguntas de investigación, van a poder identificar algunas palabras clave, sinónimos o términos relacionados, ¿no? Y bueno, sería conveniente de que esas palabras claves las tengan a la mano, ¿ok? Después, ustedes tendrán que preguntarse, bueno, para satisfacer esta necesidad de información, ¿qué es lo que necesito? Un concepto, eh, bueno, a través de un diccionario, una enciclopedia, o necesito fuentes monográficas, ¿no? O tal vez necesito información actualizada, ¿no? Y si necesitan información actualizada sobre un tema, bueno, entonces podrían recurrir a artículos de revistas. El camino que les propongo para que tengan éxito a la hora de buscar información en una biblioteca digital o en una base de datos es el siguiente. Lo primero es que de manera física o analógica ustedes cuenten con un listado de palabras clave. Literatura mexicana, romanticismo, contemporánea, no sé, etc. Dentro de la literatura mexicana puede ser poesía, ensayo, novela, X, ¿no? Que tengan sus palabras clave. Siempre que tengan más de una palabra clave, va a ser necesario la utilización de los operadores de búsqueda. Y los operadores de búsqueda más comunes en las bases de datos son los operadores booleanos. Y son tres, que es el AND, el OR y el NOT. El AND nos permite unir palabras. Por ejemplo, literatura mexicana and poesía. Literatura mexicana and ensayo. Y aquí ya le estoy diciendo a la base de datos, búscame todo lo relacionado con literatura mexicana, pero que esté enfocado con poesía o con Juan Rulfo, etc. ¿Ok? Después viene el operador booleano, el OR. Este operador lo vamos a utilizar, o es recomendable que usted lo utilice, cuando tengan varias opciones de escribir un término, un concepto o un autor. Por ejemplo, la obra del Quijote de la Mancha se puede escribir con J o con X. Entonces podemos decirle a la base de datos, búscame Quijote con J o Quijote con X. Es búscame esto o esto otro. Y después el operador, el NOT, nos va a permitir discriminar información. Si estoy interesado en información, por ejemplo, en literatura mexicana, pero que no esté relacionada, por ejemplo, con un escritor o con un movimiento o con una obra, puedo indicárselo a mi sistema. Le puedo decir literatura mexicana, no Octavio Paz, o no poesía, y me va a recuperar todo lo que tenga que ver con literatura mexicana, pero ya sea
que no tengan que ver con Octavio Paz o con poesía o con cualquier otra situación. Y bueno, ya que vieron cómo pueden combinar sus operadores de búsqueda con sus palabras clave, llega el momento de ejecutar la búsqueda. Y cuando están en una base de datos, yo les hago dos recomendaciones. La primera es que si hacen búsquedas en español o en cualquier otro idioma que utilice acentos, no los utilicen. Yo sé que para ustedes como hispanistas les va a costar un poco de trabajo, porque están muy acostumbrados, pero como son sistemas internacionales, a veces podemos, puede haber silencio documental si utilizamos acentos ortográficos, ya sea en español o en cualquier otro idioma. Y la otra de las recomendaciones que les hacemos es que en la medida de lo posible busquen información con términos en inglés. ¿Ok? Esas serían las dos recomendaciones. Y bueno, eh, ustedes, bueno, ya me han escuchado hablar sobre lo que son las bases de datos, pero todavía no les he explicado qué son las bases de datos. Y bueno, hoy en día estos sistemas de información se han convertido muy populares en las comunidades académicas, ya que nos permiten, eh, nos permiten almacenar y recuperar grandes cantidades de información. Y hoy en día se están convirtiendo en un instrumento de comunicación científica, ya que nos permiten estar al día sobre las publicaciones de un tema, de una ciencia o de una disciplina. ¿Ok? Hay una tipología por bases de datos. Existen bases de datos que son multidisciplinares, es decir, que van a tener información de diversas disciplinas. Algunos ejemplos de estas bases de datos puede ser JSTOR, Academic, ScienceDirect, etc. Y después hay bases de datos especializadas, ¿no? Que solo se especializan en una área. Y podemos encontrar bases de datos especializadas en literatura, en filosofía, en bibliotecología, en medicina, etc. Y hay una tercera tipología de bases de datos, que esta tiene una subdivisión. Hay bases de datos que son a texto completo y hay bases de datos que son referenciales. Las dos son bastante buenas, pero consideramos que para los estudios de licenciatura les pueden servir más las bases de datos a texto completo. Ya cuando estén en una maestría o en un doctorado, las bases de datos referenciales les les van a permitir tener información sobre qué se ha publicado sobre un tema. Este o no esté en texto completo, ¿no? Pero ustedes ya como estudiantes de maestría o de doctorado, bueno, tendrán la decisión de adquirir o tratar de conseguir ese material, ¿vale? Cualquier tipo de bases de datos les va a permitir realizar búsquedas por exploración y también les va a permitir realizar búsquedas por petición directa. Y las búsquedas por petición directa se van a dividir en dos, en búsquedas básicas y en búsquedas avanzadas. Vamos ahora a conocer las bases de datos. Y en este primer ejercicio vamos a conocer bases de datos multidisciplinarias. Desde la Biblioteca Digital de la UNAM tenemos tres opciones para tener acceso a las bases de datos. La primera opción, y la más fácil, es la siguiente. Estoy en la página principal de mi biblioteca y ubico la sección de Humanidades y Artes, que se encuentra en un icono color verde. Le doy clic y aquí voy a poder visualizar cuáles son las bases de datos o recursos de información que mejor responden a esta área de estudio. La primera base de datos que vamos a conocer es académica.
Para tener acceso a esta base de datos referencial y que ustedes quiero que lo ubiquen, es el tercer resultado para que hagan sus prácticas. Lo único que tienes que hacer es darle clic en el título que se encuentra hipervinculado. A mí ya no me va a pedir mi clave de acceso remoto porque hace un momento la entregué. Pero aquí te va a pedir clave de acceso remoto y después te va a, a dejar entrar a la base de datos. De entrada, la interfaz se va a encontrar en inglés. En la parte superior derecha aparece la opción de Language. Aquí tú puedes seleccionar el idioma en el cual te sientes más cómodo o más cómoda para realizar tu búsqueda. El hecho de que la interfaz se encuentre, por ejemplo, en sueco o en turco o en italiano, no significa que la base de datos te va a dar únicamente información en ese idioma. Yo voy a colocar, en este caso, la interfaz en español. Me siento cómodo realizando búsquedas con una interfaz en español. Les comentaba que las bases de datos les van a permitir realizar búsquedas por petición directa, ya sea de forma básica o una búsqueda avanzada. Si se dan cuenta, aquí aparece en negritas la palabra búsqueda básica. Y aquí yo puedo escribir un término, un concepto, para comenzar a realizar la búsqueda. Lo voy a hacer, no sé si alguien quisiera compartirme un término en inglés de un tema de investigación. En lo que, para que veamos ya con sus temas de investigación, eh, qué es lo que hay. Uh-huh. Okay. Bien. Voy a realizar una búsqueda sencilla para que vean con un término en inglés. Okay. Literatura mexicana. Y le doy clic aquí en buscar. En esta base de datos me aparecen 842 resultados donde este término puede aparecer en alguna parte del documento. Esto con un término en inglés. Vamos a hacer este mismo ejercicio y, por ejemplo, aquí me aparecen, vamos a ver cuántos en español, 303. Bien, 303. No sé si alguien quisiera apuntar estos dos números, 842 y en español 303. Ok, ¿cómo me di cuenta cuáles estaban en español? Bien, es muy sencillo. Aquí en la parte izquierda aparece la opción de depurar los resultados. Aquí ustedes pueden indicarle al sistema qué es lo que necesitan. Por ejemplo, voy a limitar a texto completo. Es decir, le voy a decir a la base de datos, solo muéstrame los resultados a los cuales yo tenga acceso en texto completo. Después está la opción de depurar por publicaciones académicas, para que me deje a un lado todos los documentos que pertenezcan a temas de difusión o de publicaciones como periódicos. Y aquí puedo seleccionar publicaciones académicas arbitradas. Ok, ya tengo 617. Y bueno, aquí me está diciendo que me está recuperando información de 1979 al 2020. Si yo quiero información muy actualizada, puedo colocar aquí el año. Por ejemplo, decirle a la base de datos, recupera mi información del 2015 al 2020. Colocan los años y después le dan Enter. Y ya. Entonces, aquí veamos los ejemplos. Ya son 207. Estos 207 se encuentran en texto completo, son publicaciones académicas y
Estos 207 han sido publicaciones que vieron la luz entre el 2015 y el 2020. ¿Ok? Y ya no tengo que revisar los 600, perdón, los 892. Y después aquí en idioma me dice, mira, de esos 207, 121 se encuentran en inglés, 84 en español, uno en portugués, uno en rumano y seguramente hay más idiomas. Ah, no, son ya todos. Y bueno, aquí ya está la información. ¿Cómo ingresar a la información de una base de datos? Tienen dos opciones. La primera opción sería darle clic en el título hipervinculado para que ustedes puedan visualizar eh, como el título completo, en qué publicación, quién es el autor, bueno, aquí está la fuente, ¿no? ¿Cuáles son los términos, ¿no? Por ejemplo, literatura, literatura mexicana, aquí habla sobre cuestiones de detectives, de historias de misterio, ¿no? Estas palabras clave son las que les ayudan a recuperar información. Y si se dan cuenta, los artículos están eh, descritos con estos temas. Por eso es importante que ustedes hagan las búsquedas en el idioma inglés. Y bueno, aquí también podemos ver cuáles son las palabras que dio el autor. Okay. Cuando están en esta ventana, aquí aparece la opción de texto completo en PDF. Le damos clic y ya tenemos aquí el acceso a este artículo que versa sobre la narrativa policial norteña. Y ya pueden leer la información. Esta información la pueden descargar, la pueden mandar a imprimir. ¿Okay? Estas opciones aparecen aquí en la parte superior de su documento. Si se dan cuenta, aquí del lado derecho aparece una barra donde hay varios iconos. Esta información la pueden mandar a su Google Drive, la pueden mandar a imprimir, pueden mandarla a su correo electrónico. Por ejemplo, me la voy a mandar en este momento. ¿Ok? Aquí pueden compartirla con los compañeros y pueden decirle que es el artículo para la exposición. Y aquí en la segunda columna nos dice, al enviar este documento, ¿quieres enviar el PDF? Le dices que sí. Y después te da las opciones de cita. Pueden enviar una cita en un formato determinado. Por ejemplo, en un formato APA o en un formato MLA octava edición. Y le dan clic en enviar. Confirman el correo electrónico y ya sea que a ustedes se lo enviaron o se lo enviaron a un compañero, ¿okay? Entran a su correo y aquí en notificaciones, aquí me va a aparecer el artículo. Me va a aparecer una cita en octava edición, aquí está la cita en la octava edición y también el artículo. No fue necesario descargarlo directamente de la base de datos, lo he enviado a mi correo electrónico. Ese sería uno de los servicios que les dan las bases de datos. Pongan mucha atención para este proceso. Cuando ustedes están comenzando una investigación, el primer paso es recuperar, bueno, el primer paso sería definir cuál es el tema, ¿no? El segundo sería recuperar información que sea actualizada, relevante y académica. Este proceso es más fácil
con las bases de datos, ¿vale? Por ejemplo, ok. Si se dan cuenta, después de cada título hipervinculado, aparece un paper con una lupa. Si ustedes le dan clic, van a poder visualizar los, los metadatos, ¿no? Como es el área de título, el autor, la fuente, año de publicación, las materias y el resumen. Si este documento les parece pertinente, bueno, aquí a un costado aparece una carpeta en color azul. En la parte superior aparece la carpeta cerrada. Si ustedes envían un artículo a su carpeta, ¿ok? Se va a abrir esa carpeta. Bien. Y bueno, entonces envían los artículos que les podrían ayudar, ¿no? Ayudar para su exposición, para su ensayo, para su tesis, etcétera. Envían la información. Y bueno, después de una hora, de 20 minutos, ¿no? El tiempo que ustedes ocupen en revisar esta parte, llega el momento de tomar un descanso. Y bueno, ¿y qué vamos a hacer con esta información que enviamos a nuestra carpeta? Ya que terminaron su proceso de revisar los 207, le dan clic en la parte superior de la carpeta. Y bueno, aquí aparecen los artículos que ustedes enviaron, ¿no? Y que después van a trabajar. ¿Ok? La primera opción es que los seleccionen todos y después el sistema les va a preguntar, ¿quieres imprimirlos o quieres enviarlos por tu correo electrónico, guardar o exportar los metadatos? Creo que hoy en día, pues, si lo enviamos a nuestro correo, ya después los podemos gestionar. Envían su información a su correo, ¿no? Artículos para el ensayo de fin de semestre. Y aquí se escriben ¿no? un mensaje, se envían su cita en el formato, creo que ustedes ocupan mucho MLA y le dan clic en enviar. Confirman el correo electrónico y bueno, en unos minutos, bueno, aquí ya, no minutos, en unos segundos, ya está el correo electrónico en su bandeja, ¿no? Bueno, ahorita van a estar llegando y estarían llegando los correos, ¿vale? Bien, ok. Esta sería una opción. Si por error cierran la base de datos y no se los enviaron a su correo electrónico, ya no habrá forma de recuperar esa información. Motivo por el cual las bases de datos les permiten loguearse, es decir, registrarse para tener ciertos servicios, ¿no? Es como cuando vamos al gimnasio, de que podemos utilizar todos los aparatos, pero también nos dan la posibilidad de guardar en un espacio nuestras pertenencias. ¿Ok? Ese mismo proceso lo hacen las bases de datos. Justo a un costo de la opción de folder, les va a dar la opción de registrarse. Y bueno, ustedes pueden registrarse con su correo personal, ¿no? De hecho, yo estoy en estas bases de datos con mi correo personal. Y bueno, le dan clic, se loguean, yo ya tengo ese servicio. Y bueno, aquí ya me dice que estoy en My EBSCOhost. ¿Ok? Una de las ventajas de esto, bueno, es de que si le doy clic y cierro
la base de datos, puedo crear una carpeta para enviar a esa carpeta la información que a mí me podría interesar. Por ejemplo, aquí tengo varias carpetas de temas que a mí me interesan. Para crear una carpeta, aquí aparece la opción de nuevo, le doy clic. Y aquí ustedes pueden crear una carpeta por el nombre de su materia, por el tema de su ensayo, etc. O también, por ejemplo, yo hice cuando estuve haciendo mi tesis, realicé una carpeta por cada capítulo y enviaba a esa carpeta los documentos que utilicé para el capítulo 1, para el capítulo 2. Voy a realizar una carpeta que diga ensayo del fin de semestre. ¿Ok? Y le doy clic en guardar. ¿Ok? Y en la parte superior aparece la última carpeta que he creado. Bien. Ahora el siguiente paso será alimentar con información esa carpeta. Voy a dar ahora la opción de una búsqueda avanzada. ¿Ok? Aquí está la interfaz de la búsqueda avanzada. Ustedes pueden agregar los recuadros que sean necesarios para especificar qué es lo que necesitan, ¿no? Por ejemplo, era literatura mexicana. Le digo que esta información la quiero en el área temática y después le digo a ver qué hay sobre Juan Rulfo. ¿Qué estoy diciéndole aquí a mi base de datos? De la literatura mexicana solamente me interesa lo que esté relacionado con Juan Rulfo, ¿no? Estas dos opciones. Y aquí Juan Rulfo también lo puedo poner en el área temática. Y le doy clic en realizar la búsqueda. Ok, tengo 12 resultados. Esto es bueno. ¿Por qué? Si son pocos, sé que pueden ser pocos, pero están cumpliendo con las dos condiciones que yo le dije a mi sistema. Solamente quiero de literatura mexicana y que estén relacionados con Juan Rulfo. Y si vemos los resultados, aquí habla de Pedro Páramo, los resultados están relacionados con estos dos términos. Entonces, fue una búsqueda exitosa. Una búsqueda exitosa también es porque son precisas, porque no hay muchos resultados, hay pocos resultados. Siguiente paso será de estos resultados, ¿cuáles me podrían interesar? ¿No? Voy a enviarlos a mi carpeta de ensayo para fin de semestre, ¿no? Le doy clic aquí en la carpeta y me va a decir, bueno, tienes estas carpetas. ¿A qué carpeta quieres enviar este documento? Era la carpeta de ensayo de fin de semestre. Ensayo de fin de semestre. Vida, pasión y muerte de Juan Rulfo. Ok. También envían sus documentos, ¿no? Y bueno, si por error dices, voy a cerrar mi correo, y si por error cierran la base de datos, no se preocupen. Entran de nuevo a la base de datos, se loguean, entran con su correo personal, ¿okay? Y una de las ventajas es de que la información que enviaron a su carpeta va a estar, ¿no? Aquí creo que eran 3 o 4 los que envié, 5 artículos, ¿no? Y aquí está la información y en cualquier momento van a poder tener acceso a estos documentos. Aquí también
Qué bueno que apareció este ejemplo. Si se dan cuenta, para la lectura de los documentos puede aparecer, hay tres opciones. Puede aparecer un PDF, un HTML o la opción de Full Text Finder. Cuando está en PDF, pues no hay problema, solo le doy clic y ya me aparece el artículo en PDF. Cuando me aparece la opción de Full Text Finder, tengo tres opciones. La primera opción es que me mande directamente al artículo. La segunda opción, que me mande al título de la revista, ¿no? Y dentro de esa revista, yo lo único que tendría que hacer sería buscar la publicación de marzo del 2014, volumen 129, número 2. Eso sí me manda a la revista. O la tercera opción es que me mande a otra base de datos donde yo tenga que buscar el artículo. Vamos a ver a dónde nos manda dándole clic aquí en Full Text Finder. Le damos clic. Esperamos unos minutos y al parecer nos está enviando al artículo. Ok. Sí, nos mandó al artículo de una revista que se encuentra en Project News. Y aquí está el artículo en un formato HTML. Si se sienten más cómodos o más cómodas revisando información en PDF, aquí pueden generar el documento de este artículo en el PDF. Y aquí está el artículo. Bien. Okay. Con los proveedores de EBSCO podemos dar un paso más. EBSCO es un proveedor de información y maneja diversos productos, diversas bases de datos. Aquí yo busqué solo en una base de datos, que es académica. ¿Okay? Justo donde aparece el nombre de la base de datos, aparece la opción de bases de datos. Si ustedes le dan clic a esta opción, van a poder visualizar cuáles son las bases de datos que EBSCO o que la UNAM tiene contratadas con EBSCO. ¿Cuáles son las bases de datos que les recomiendo? Academic, que es una base de datos multidisciplinaria. Les recomiendo la colección de ebooks de EBSCO. La base de datos de Histórica, si su tema está relacionado con temas de historia de México. Creo que la literatura y la producción literaria está muy relacionada con los procesos históricos de un país. Entonces pueden también buscar información aquí. Después está la base de datos de Humanities, que es una base de datos igual multidisciplinaria, especializada en temas de humanidades. Y MLA es, estas son bases de datos referenciales, ¿vale? Pero pueden seleccionarla. De hecho, MLA es Modern Language Association. Son las bases de datos, pero son referenciales. Las pueden seleccionar para ver si les recupera información de un tema. Y también los temas de literatura están relacionados en muchos casos con la filosofía. He seleccionado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le doy clic en aceptar. Y EBSCO me permite potencializar mi búsqueda. ¿Ok? Aquí, si yo escribo un término, ya sea en este recuadro de búsqueda básica o en la opción de búsqueda avanzada, me va a estar buscando en todas estas bases de datos. Voy a realizar la búsqueda de hace rato de literatura mexicana y era Juan Rulfo, ¿no? Si no mal recuerdo, habían sido
12 los resultados. Vamos a ver cuántos resultados me arroja buscando en varias bases de datos. Le doy clic aquí en buscar y ya me aparecen 837 recursos. Entonces, es mucho mejor, ¿no? Porque estoy abriendo el universo de bases de datos. En texto completo, de estos 837, hay 186. ¿Por qué pasa ese detalle? ¿Se acuerdan que les dije que había publicaciones de MLA, que era referencia? Seguramente más de 500 recursos se encuentran en esas bases de datos. Y bueno, así es, de manera muy general, cómo se realizan las búsquedas en las bases de datos. Y en este caso, el día de hoy hemos conocido los productos que nos ofrece EBSCO. Y hemos visto algunas posibilidades para intercambiar información, ¿vale? ¿Cuál será la actividad de aquí al próximo lunes? Bueno, les voy a pedir de favor que entren a la biblioteca digital. Si aún no han sacado su clave de acceso remoto, que la soliciten y que busquen información de sus temas a través de iLibroNA, de artículos, de tesis. Y otra tarea sería que entren a la base de datos de Academy y que tengan la posibilidad o que hagan el ejercicio de realizar una búsqueda en varias bases de datos. Recuerden que el camino más fácil y el que hasta el momento hemos visto es ubicar el área de Humanidades y Artes, darle clic y le dan clic aquí en donde dice Academia. Y bueno, también si alguien quiere hacer el paso de loguearse en EBSCO, adelante. Y aquí pueden seleccionar más bases de datos. Con esto los vería el próximo lunes y también para resolver dudas. ¿Vale? Hasta el momento, ¿alguna duda o algún comentario? ¿Todo bien? Todo bien, maestro Jonathan. Sin ninguna duda al momento. Vamos Muy a bien. practicar. Gracias, Luis. A ver, Luis, ¿nos podrías comentar cuáles son las dos principales recomendaciones que hacemos cuando buscamos en estos espacios? Bueno, pues poner las palabras clave ¿En qué idioma? en inglés, palabras En clave, inglés. ya sea en el and, or o not. Así es. Y la otra que si van a buscar información en español, que no utilicen acentos ortográficos. Sí, correcto. Y bueno, es muy correcto lo que dice Luis. Aquí siempre podemos el and, el or y el no. Fernanda. ¿Sí nos escuchas, Fernanda? Sí. Perfecto. Fernanda, ¿el and para qué nos sirve? Era para agregar ¿cómo se llama? Dos temas. Nos enseñó un ejemplo que decía, creo que era literatura hispanoamericana y puso un nombre de un autor. Okay. No, perdón, el nombre del autor no, puso ensayo. Perfecto. Entonces, el and nos permite unir términos. ¿No? El or, ¿qué nos permite? Era para escoger dos tipos de, ¿cómo se llama? De tema. Ajá, cuando hay una variante, ¿no? Ajá, sí. Por ejemplo, se escribe el Quijote con J y también Quijote Con con X. X. Y aquí el operador sería el OR. Búscame esto o esto. Otro ejemplo podría ser Sor Juana Inés de la Cruz
o Juana de Asbaje, Ramírez y Santillana, ¿no? Que también se le conoce. ¿Estamos en eso? Sí. Perdón, sí, ¿verdad? Y el not sería para discriminar, ¿no? Por ejemplo, aquí de literatura mexicana, quiero todo menos de Juan Rulfo. Ujú. Miren, chequen cómo, gracias Fernanda, cómo funciona esto. Sí, sí. Ok, voy a realizar esta búsqueda de literatura mexicana para que vean el ejemplo de cómo discrimina información. Con literatura mexicana me aparecen 572. Si agrego uno y pongo Juan Rulfo, o sea, de todos estos 572, quítame todos aquellos documentos donde aparezca Juan Rulfo. Le doy clic en buscar y aquí tiene que disminuir. Bueno, a 559. Me quito como 20. ¿Ok? Aquí ya me dijo, bueno, no te interesa Juan Rulfo, te quito todos estos. Si quiero quitar, por ejemplo, este de Monsiváis, Monsiváis. Y chequen. Ahora no solo me quitó los de Juan Rulfo, también me quitó los de Monsiváis. Si quito este operador, me va a aparecer otra vez Monsiváis. Bien, entonces, de aquí al próximo lunes, ustedes ya tienen sus temas de investigación, practiquen, hagan sus búsquedas, traten de loguearse, crear un folder y guardar la información en esta base de datos. ¿Vale? En la medida de lo posible, si alguien se puede conectar desde su computadora y podamos ver cuál ha sido su proceso de búsqueda, sería bastante ilustrativo y nos ayudaría mucho. ¿Vale? ¿Alguna duda, comentario? Ok. Bien, pues a nombre de la Biblioteca de Samuel Ramos, nuevamente les damos las gracias por esta segunda sesión. Es la segunda de 4. Nos vemos el próximo lunes y cuídense mucho. ¿Vale?